Muy buenos días, apreciables miembros del jurado. Me permito llevar a cabo una breve relación de mi tesis doctoral denominada El derecho de convivencia de los menores con sus progenitores. Este tema me viene a la mente debido a que ha sido un talón de Aquiles en mi práctica profesional y he vivido y me he dado cuenta de la vulneración de los derechos de los niños en esta materia como catedrático de la Universidad de Guadalajara, Derecho de Familia, y como abogado litigante en la misma materia. Para llevar a cabo este trabajo hice una breve relación de la institución del matrimonio, su concepto, su naturaleza, del divorcio, concepto, naturaleza, los problemas que ocasiona el conflicto entre los padres, por supuesto de los derechos del menor, de la guardia y custodia y finalmente del derecho de convivencia. Y bueno, nos damos cuenta que hay un común denominador. En las legislaciones de México, de todas las entidades federativas, tenemos un común denominador, que existe la vulneración de dichos derechos de los menores. ¿Por qué? Porque no encontré ningún medio eficaz que cumpla con lo establecido en nuestra Constitución en su artículo 17, que señala de manera muy clara y sin dejar lugar a dudas que la justicia debe ser pronta y expedita y gratuita, por supuesto, como un derecho fundamental. Y en la práctica profesional nos hemos dado cuenta que cuando existe problema o conflicto en donde se encuentran involucrados los menores, los padres los utilizan como rehenes. Y hablaba del común denominador porque en todas las entidades federativas de México y en la mayoría de los países que analizamos las legislaciones, tenemos contemplado el matrimonio, tenemos contemplado la filiación y sobre todo tenemos contemplado una figura muy importante que viene también derivada de la patria potestad, que es la guardia y custodia del menor. Y este concepto tiene también una similitud, porque habla de la guarda que tiene una persona sobre otro ser humano. Y bueno, cuando hablamos de padres de familia y de hijos menores de edad, que son sujetos de guarda y custodia, nos encontramos que de primera mano las legislaciones otorgaban la guardia y custodia en primer lugar, como lo señaló, a la mujer, a la madre. Porque en las exposiciones de motivos se coincidía que era por naturaleza la idónea. Pero la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación consideró que este tema era de naturaleza discriminatoria hacia el varón, que ambos deberían tener los mismos derechos y que la guardia y custodia no tenía que tener preferencia, siempre pensando, por supuesto, en el interés del menor. Dicho esto, no tenemos en nuestra legislación una figura jurídica, y me refiero al tema adjetivo, al tema procesal, que le dé al juez reglas procesales para poder determinar la custodia de manera inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley es pobre, las leyes son pobres al respecto. Deberían de establecer un proceso mediante el cual el juzgador pueda hacer valer los derechos del menor, defenderlos, salvaguardarlos, como es su obligación y como México lo
consintió, como México se obligó a hacerlo al suscribir el Tratado Internacional de los Derechos de los Menores. El derecho de convivencia viene de la mano con el derecho de custodia. ¿Por qué? Porque al hablar de custodia, cuando los padres no viven juntos respecto de sus hijos, indudablemente tenemos que hablar también de la convivencia. Y hay un gran problema, que no existe tampoco la regulación en donde se señale que determinada u otorgada la custodia a favor de determinada persona, debe también establecerse la regla de cómo va a ser el régimen de convivencia. Y ese es un gran problema. Estos años pasados, el legislador ha profundizado en este tema, como lo analizo en la tesis, sin que sea suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque para que un menor logre que se le respete el derecho de convivencia que establezca el régimen, un juez, puede pasar hasta 2 o 3 años para que el juez dicte su veredicto y que cause estado. Y esto es un gran problema con el que nos presentamos. ¿Por qué? Porque el menor deja de convivir con uno de sus padres, pierde los lazos que nacen de la relación paterno-filial o materno-filial en su caso, y precisamente ese fue el tema de estudio, y quisimos llegar nosotros a conclusiones prácticas, sobre todo pensando en el interés superior de los niños. Nunca me imaginé que la conclusión de la tesis fuera la que pueden apreciar en el trabajo, que habláramos de la custodia compartida. La custodia compartida ha venido a ser una llavecita de salida para respetar este derecho de convivencia. Custodia compartida que no en todos los casos puede llevarse a cabo, pero es una gran opción, porque le permite al menor relacionarse con ambos progenitores, como es su derecho. El que el menor esté siendo sujeto de custodia compartida quiere decir que va a vivir determinado tiempo con un padre y determinado tiempo con otro padre. Y esto es una gran bondad, porque no tendríamos que entrar en un conflicto de convivencia, de régimen de convivencia, y el juez debería determinar la custodia de inmediato, una custodia como una medida provisional, y en su caso, al concluir el juicio, el proceso, una custodia de manera definitiva. Insisto, cuando no tenemos la posibilidad de la custodia compartida, las reglas establecidas deben mejorarse. Y deben mejorarse como de tal manera que busquen el interés superior del niño. Es decir, reformando la legislación y creando reglas para que el juez pueda seguir un proceso debido y establecer la custodia y establecer en ese mismo acto el régimen de convivencia, pero no después de un proceso, ya sea como una medida provisional, que nos podemos llevar años, y más años aún en un proceso definitivo, para la sentencia definitiva. Sin lugar a dudas, este tema tiene que revolucionar el derecho, y me refiero a las reglas sustantivas y adjetivas de nuestras legislaciones en México. Para mí la gran solución, definitivamente, en primer término, sería la custodia compartida, porque al momento de determinarse, se establecería cuántos días viviría con papá y cuántos días con mamá. Por ejemplo, establecerse que de lunes a miércoles o a jueves con mamá y de jueves
a lunes con papá. Y de esta manera no entraríamos en un conflicto donde uno de los padres estuviera privado de la custodia de su menor. ¿Y por qué siento que esta resolución es idónea? Bueno, por el simple hecho de que el niño convivirá con ambos padres de una manera superior, de una manera en la que al vivir, dormir, desayunar, hacer tareas con ambos progenitores lo ligará, y no solo con una simple convivencia, porque lo general la convivencia se decreta los fines de semana, en vacaciones, y sería tiempo de calidad, donde difícilmente uno de los padres podría cumplir con el otro rol de vida, que es el de las responsabilidades, de levántate niño, levántense niños, desayunemos, los llevo a la escuela, los recojo, comemos, estamos al pendiente de sus labores, de tareas, de darles de cenar y de acostarlos y estar viviendo también bajo un mismo techo. Este punto, insisto, puede ser la gran alternativa para que se respeten los vínculos que nacen de la relación paterno-filial, que son de suma importancia para el sano desarrollo del menor. Y por supuesto, un tema de verdad preocupante es la falta de información del Estado a la sociedad. El Estado tendría que difundir a manera de educación los derechos y las sanciones por incumplir en respetar o vulnerar los derechos de los niños. Siendo de mi parte todo, les agradezco de antemano la atención que decidan brindarle a la presente exposición. Reciban un cordial saludo desde Guadalajara, Jalisco, México.